2 semanas después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto se convierte en un incendio geopolítico a gran escala. Washington y Tel Aviv no explican cómo y cuándo pondrán fin a la guerra, mientras que Teherán responde con una contundencia que la Casa Blanca parece no haber anticipado. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Mientras Estados Unidos habla de un Irán derrotado, la República Islámica amenaza con destruir toda la infraestructura petrolera y energética vinculada a los estadounidenses. Era la reacción iraní a los bombardeos de Washington sobre posiciones militares en la isla de Hark, la principal terminal del crudo iraní. Israel advierte que la guerra contra Irán se intensifica y entra en una fase decisiva, dice el ministro de Defensa, y que se va a prolongar el tiempo que sea necesario mientras aumenta su ofensiva sobre el Líbano. Y Cuba inicia la liberación de presos políticos tras el anuncio del presidente Díaz-Canel y en medio de ese nuevo diálogo con Estados Unidos. Más de 760 personas siguen encarceladas por motivos políticos en la isla, según la ONG Prisoners Defenders. Se cumplen 2 semanas del inicio de la guerra en Irán. Pese a que Donald Trump afirma que Irán está totalmente derrotado, Teherán mantiene sus represalias en la región. Los ataques con misiles y drones continúan en varios países del Golfo. Este sábado se reportaron daños causados por drones cerca de una instalación militar estadounidense en Kuwait. En Irán, un misil impactó la zona industrial de Isfahan y dejó al menos 15 muertos, según la prensa estatal. También se registran daños en el área de carga aduanera del puerto de la isla de Kish, como muestran estas imágenes. Teherán advierte que seguirá atacando empresas con participación estadounidense. Ante la creciente volatilidad, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió una alerta de seguridad en la que pide a los ciudadanos estadounidenses abandonar Irak de inmediato después de que su sede fuera alcanzada por misiles durante la noche. Máxima atención pues en la región. Saludamos en Doha a Luciano Sácara, analista político especializado en Oriente Medio y el Golfo. La guerra entra ya en su tercera semana. ¿Han subestimado Estados Unidos e Israel las capacidades militares de Irán? Yo creo que han subestimado la capacidad de resistencia de Irán, quizá no las capacidades militares. Se sabía con qué se contaba, se sabía que Irán tenía una capacidad muy fuerte misilística, aunque ahora está disminuyendo muchísimo, y se sabía que tenía una capacidad muy importante de drones. Lo que no se sabía era qué capacidad de resistencia tenía, qué decisión tenía de seguir adelante pese a todo, y qué capacidad tenía de recuperar la producción de drones, que es lo que está en general generando más problemas, a pesar de que no genere daño, pero sí genera la disrupción del tráfico petrolero, y la que más problemas está generando a todas las economías del Golfo, como incluso a nosotros mismos aquí en Qatar. Evidentemente Irán no tiene defensas aéreas, ya no tiene la marina casi, por lo tanto está muy mermado, en función de la defensa de su propio territorio está muy mermado, pero en capacidad ofensiva todavía sigue siendo importante, sobre todo con esta lucha asimétrica que le ha planteado Estados Unidos. Luciano Sácara, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Doha. Por su parte, Estados Unidos bombardeó anoche la isla de Har, que es el enclave petrolífero más importante de Irán en medio del Golfo Pérsico. La isla es clave para el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Hoy el presidente Donald Trump decía que los países que dependen del petróleo transportado a través del estrecho de Hormuz deberían asumir la responsabilidad de mantener abierto ese paso, aunque reiteró que Estados Unidos ayudará en esa tarea en medio de los ataques de Irán. Hasta ahora no ha sido el caso. La isla de Har atacada por bombardeos estadounidenses. Las imágenes se publicaron en Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó una nueva advertencia a Irán. El Mando Central de los Estados Unidos llevó a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Hark. He decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán o cualquier otro hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Hormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión.
Medios iraníes confirmaron que las instalaciones petroleras de la isla no sufrieron daños, pero Teherán advirtió que las empresas petroleras y energéticas vinculadas a Estados Unidos serían convertidas en un montón de cenizas si fueran atacados. No se puede subestimar la importancia de las infraestructuras de la isla de Harg, situada a 28 kilómetros de la costa de Irán en el Golfo Pérsico. A través de ellas se gestiona alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, la mayor parte de las cuales se destinan a China. Si esas instalaciones resultaran dañadas o destruidas, el impacto sería enorme, no solo para la economía de Irán, también a nivel mundial, y podría provocar una nueva subida de los precios. Mientras tanto, más al sur, en el estrecho de Hormuz, solo unos pocos petroleros se atreven a cruzar tras los ataques de fuerzas iraníes contra buques en el Golfo Pérsico, y esto ya está afectando a los mercados energéticos. 2 buques de la India con gas licuado de petróleo aseguraron el paso por el estrecho de Hormuz. Esto ocurrió poco después de que el primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuviera una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, la primera entre ambos desde que comenzó la actual guerra con Irán, una acción que es percibida con optimismo por los países dependientes del petróleo y el gas de la región. Y según Israel, la guerra ha entrado en su fase decisiva, así lo afirmó hoy el ministro de Defensa Israel Katz. Israel, junto a Estados Unidos, continúa, como vemos, bombardeando objetivos en Irán, mientras Teherán, como vemos también, responde atacando infraestructuras estratégicas en el Golfo. Al mismo tiempo, el conflicto con Hezbollah se intensifica en el Líbano. El brazo militar del grupo, considerado organización terrorista por Estados Unidos, Alemania y otros países, mantiene sus ataques y la respuesta israelí está siendo cada vez más contundente. El Ministerio de Sanidad libanés asegura que los bombardeos israelíes han dejado más de 820 muertos desde el 2 de marzo. Israel ha desplegado tanques en el lado libanés de la frontera y el ejército se prepara para ampliar sus operaciones militares. Lo comentaba, Israel habla de una fase decisiva en la guerra contra Irán. Maya Siminovich, en Tel Aviv te saludamos. Maya, ¿cómo se interpreta esta declaración? ¿A qué se refiere con fase decisiva? ¿Es un mensaje, además, me pregunto, dirigido más bien a la opinión pública israelí, a Teherán o incluso a Washington? Es una muy buena pregunta, Ana. Hola. Israel Katz es conocido por hablar mucho, por comunicar cosas que piensa él y que no necesariamente es la línea del gobierno. Otras veces sí, se adelanta. En realidad habla mucho. Y lo que dijo sobre esta guerra es la segunda comunicación que hace en 2 días sobre una guerra indefinida, hasta cuando sea, que es algo que seguramente es algo suyo, que él ha pensado. Lo mismo dijo de Líbano anteayer, que la guerra contra el Líbano iba a continuar hasta desarmar del todo a Hezbollah. Son los mensajes recurrentes del gobierno Netanyahu, en realidad, que hasta la victoria total no iban a parar tampoco en Gaza con Hamas. Aquello continúa, por cierto. Ayer hubo 6 muertos por parte de Israel, 6 personas que cruzaron la línea amarilla, que ya recordamos, la que separa la parte que el ejército israelí está de Gaza, que todavía es el 50%. Dejamos eso a un lado. Lo que dice Katz es que la guerra continúa. Pero no es el ejército está siendo cauto con eso, si bien están contemplando, según dicen, una incursión mayor en el Líbano, si Hezbollah no es desarmado por el gobierno libanés. Es algo que no han dicho de manera pública, hace tiempo que están contando con la idea, pero parece ser que no mientras esté así la guerra contra Irán. Maya, la ONU... O sea que, respondiendo a tu pregunta, probablemente sea un mensaje para afuera. Vale, sí. Vamos a ver, la ONU reiteraba hoy a Israel hacer uso de la vía diplomática para poner fin a la guerra en el Líbano con la milicia proiraní Hezbollah. En las últimas horas el ejército israelí ha reiterado sus órdenes de evacuación. ¿Es la militar la única vía que contempla Israel o hay lugar para las negociaciones? ¿Qué crees? El lugar para las negociaciones siempre hay, y lo que estamos viendo ahora mismo es que ha ganado la parte que no cree en la diplomacia, en Irán, en el Líbano, en Gaza, y sin embargo sí que hay informes de que están conversando, incluso directamente, un exministro israelí
Dermer. Ron Dermer se va a reunir probablemente, según una fuente de una periodista de Haaretz, se va a reunir con miembros del gobierno libanés, tal vez en Chipre, tal vez en Francia. El presidente de Francia, Macron, los ha invitado a que esto fuera en su país. Parece que hay más posibilidades de que sea en Chipre. También Kushner, el yerno de Donald Trump de Estados Unidos, está tratando de reavivar sus contactos con el Líbano, de manera que sí. O sea, hay alguna diplomacia que se está moviendo, casi siempre la hay, de hecho. Y esto, puesto que lo sabemos y puesto que lo han dicho de algunas maneras veladas, puede ser que sea algo más prometedor que en otras ocasiones. Muchas gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv. Un saludo. Una tormenta de arena azotó este sábado la franja de Gaza, agravando la situación de miles de desplazados. El viento y el polvo lo cubrieron todo, sacudieron carpas y arrastraron basura por las calles, haciendo aún más difícil la vida en refugios ya precarios. En las últimas 48 horas, 7 palestinos murieron en el enclave por fuego israelí, incluida una niña de 5 años, y varios resultaron heridos, según datos del Ministerio de Salud controlado por Hamas, organización considerada terrorista por varios países. En medio de la escalada regional, la milicia islámica pidió a Irán que detenga los ataques contra países del Golfo, aunque reafirmó su derecho a responder a la agresión israelí. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Colombia y Venezuela van a coordinar nuevas acciones contra el narcotráfico en su frontera común. El anuncio se produce después de que parte de su gabinete fuera recibido en Caracas por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Petro señaló además que ambos gobiernos van a solicitar la adhesión plena al Mercosur, el principal bloque comercial de Sudamérica. El encuentro tuvo lugar tras la cancelación de la reunión prevista entre Petro y Rodríguez en la zona fronteriza. A la cita asistieron también representantes de Petróleos de Venezuela y de la colombiana Ecopetrol. Durante la reunión, Delcy Rodríguez informó que este viernes comenzó la exportación de gas licuado de petróleo hacia Colombia. Delcy Rodríguez aprovechó ese encuentro para pedir al presidente estadounidense Trump que ponga fin a las sanciones contra Venezuela. La declaración llega poco después del restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre ambos a comienzos de este mes. Este sábado Estados Unidos izó su bandera en la embajada en Caracas. Lo hizo por primera vez en 7 años. Vamos a escuchar a la presidenta de Venezuela refiriéndose a esa nueva etapa en las relaciones con Washington. Y yo quiero aprovechar este espacio para enviar también un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tienen un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos. El llamado es a que cese las sanciones contra Venezuela. Las primeras liberaciones de presos se realizaron este viernes en Cuba, un día después de que el gobierno comunista anunciara la excarcelación anticipada de 51 presos como muestra de buena voluntad hacia el Vaticano, informaba la Organización de Defensa de Derechos Humanos Prisoners Defenders. Son las primeras liberaciones que se producen al inicio de un diálogo entre La Habana y Estados Unidos, mientras la isla aún mantiene a más de 760 personas detenidas por motivos políticos, según la ONG. Adael Leiva Díaz es uno de los presos excarcelados el 13 de marzo tras participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba. El joven habanero cumplía una condena de 13 años. Este viernes, aunque aún le quedan más de 8 años de condena y su libertad de movimiento queda limitada, Adael fue recibido con emoción por su familia. Yo creo que ni palabras tengo para eso, pero bueno, feliz y contento, reunido con la familia, de nuevo de vuelta en la casa. De eso, ¿para qué explicar? Ahora mismo no tengo palabras para resumir la alegría que tengo. Su liberación es una de las primeras tras el anuncio del gobierno de Miguel Díaz-Canel de liberar a 51 personas como muestra de buena voluntad hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington. Le pregunté, me dijo, no, mamá, busca dinero y venga a buscarme que estoy aquí en La Lima. Y me van a dar la libertad. Y ahí ya empecé a gritar y... Menos mal que va a poder ver a su hija entrar a la escuela. Y ya me siento bien.
Las excarcelaciones anunciadas, que hasta ahora no incluyen a ningún opositor o activista conocido, permite la salida de prisión antes de cumplir toda la condena, siempre que se cumplan determinadas condiciones que fija el Estado. Esas liberaciones se dan en momentos en que Cuba reconoce oficialmente negociaciones con Estados Unidos, mientras la isla afronta una crisis energética que paralizó por completo su economía. Esta y otras noticias en menos de 2 horas, si quieren, aquí en DW. En nombre de todo el equipo, mil gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.